Clara siempre fue una mujer dedicada a su familia, una madre ejemplar que sacrificó cada día de su vida por el bienestar de su hija, Sofía. Nacida en una familia de recursos limitados, Clara entendía que, para que su hija tuviera un futuro brillante, necesitaba hacer sacrificios. Por eso, cuando Sofía le expresó su deseo de estudiar medicina, Clara no dudó ni un segundo en hacer todo lo posible para que su hija pudiera cumplir su sueño. Durante años, Clara trabajó incansablemente, desempeñando múltiples trabajos para poder financiar la carrera universitaria de Sofía. Vender su casa, sus joyas y todo lo que tenía de valor fueron solo algunas de las decisiones que tomó para asegurar que su hija tuviera acceso a una educación de calidad. Sofía no solo era la única esperanza de Clara, sino que representaba todo lo que ella había soñado para su vida, lo que nunca pudo alcanzar por sí misma. Clara deseaba que Sofía tuviera la oportunidad de ser alguien importante, y lo haría, sin importar el costo. Los días de Clara eran largos y agotadores, pero siempre encontraba la fuerza para seguir adelante. Se despertaba temprano para ir a trabajar en una tienda local, y en la noche, realizaba tareas de limpieza para obtener un poco más de dinero. Cada centavo que ganaba lo destinaba a la educación de Sofía. La madre sacrificó todo, su tiempo, su salud y su felicidad. Lo hizo por el futuro de su hija, por darle las herramientas necesarias para que pudiera tener una vida mejor, una vida llena de oportunidades. Pero a pesar de todo su esfuerzo, Clara comenzaba a notar algo que no esperaba. Sofía, aunque agradecida al principio, se fue distanciando de ella con el paso de los años. Los primeros días de universidad fueron difíciles para Sofía, quien extrañaba la compañía de su madre. Sin embargo, a medida que avanzaba en sus estudios y lograba destacarse, Sofía comenzó a volverse más independiente y a centrarse cada vez más en su vida social y profesional. Las llamadas telefónicas a Clara fueron disminuyendo, y las visitas, que al principio eran frecuentes, se convirtieron en raras y breves. A pesar de los sacrificios de Clara, la relación con su hija se fue deteriorando. Sofía parecía centrada en su carrera, y poco a poco fue olvidando lo que su madre había hecho por ella. El sacrificio de Clara, su amor incondicional y sus esfuerzos incansables por darle a Sofía lo mejor, fueron ignorados por la hija, que empezó a verse más como una persona independiente, dejando atrás a la madre que tanto la había apoyado. Finalmente, el día que Sofía se graduó en medicina llegó, pero Clara, quien había hecho todo para que ese momento fuera posible, no pudo sentir la alegría completa. En lugar de celebrar con ella como madre e hija, Sofía estaba rodeada de sus amigos, sus nuevos colegas y una multitud que la reconocía por sus logros. Clara, como siempre, se quedó en un segundo plano, observando el evento desde la distancia, fingiendo felicidad mientras en su interior sentía que algo se rompía. Sofía estaba alcanzando todo lo que ella nunca pudo, pero lo hacía sin su madre a su lado. Sofía comenzó a trabajar en una clínica prestigiosa en El Cairo, lo que representaba la culminación de todos los esfuerzos de Clara. Sin embargo, Clara pronto se dio cuenta de que había sido dejada atrás, completamente sola. La hija que había dado todo por ella, la mujer que la había formado y sostenido, ahora la había olvidado. A medida que los meses pasaban, Clara se encontró sola, envejeciéndose sin el apoyo de la hija que había criado y sacrificando su propia vida por su éxito. En el fondo de su corazón, Clara deseaba que Sofía volviera a visitarla, que la reconociera por todo lo que había hecho por ella. Pero las visitas se hicieron cada vez más escasas, hasta que un día, Sofía dejó de responder a sus llamadas por completo. Fue entonces cuando Clara comprendió que la mujer que había dedicado toda su vida a cuidar y apoyar ya no la necesitaba. Sofía había seguido adelante, construyendo una vida nueva, mientras Clara se quedaba atrás, olvidada y sola. Después de años de sacrificios, esfuerzos inquebrantables y dedicación, Clara se encontró con la amarga realidad del abandono. Después de haber dado todo por Sofía, su hija, la cual había invertido cada recurso y sacrificio para que pudiera convertirse en médica, Clara se vio completamente sola en un asilo, en un lugar que nunca imaginó que sería su hogar en sus últimos años. En el momento en que Sofía alcanzó su meta de convertirse en doctora y comenzó a disfrutar de una carrera exitosa, comenzó a alejarse de su madre, ignorando el sacrificio que Clara había hecho por ella. Sofía nunca se detuvo a mirar atrás. El asilo al que Clara fue enviada no era un lugar cálido ni amoroso. Era un espacio frío y desapegado, un reflejo de la indiferencia que Clara sentía por parte de su hija. Las enfermeras la trataban como a una más, sin mostrar ningún interés en sus emociones. Mientras Clara observaba cómo el tiempo pasaba, se dio cuenta de que el amor incondicional que le dio a Sofía no fue suficiente para evitar su olvido.
En los pasillos del asilo, Clara escuchaba a otros residentes hablando de sus familias, pero no podía evitar sentirse invisibilizada. La hija por la que había sacrificado su juventud, sus sueños y su vida, la había dejado atrás sin ningún remordimiento. Con el paso de los meses, Clara empezó a notar que su salud se deterioraba lentamente. Las visitas de Sofía eran cada vez más raras. Antes, Clara soñaba con que su hija vendría a visitarla, que le preguntaría cómo se sentía o simplemente le dedicaría algo de su tiempo. Pero esos sueños se convirtieron en ilusiones distantes. Sofía ya no la necesitaba, ya había alcanzado su propio éxito, y ahora el pasado de su madre solo era una molestia que no valía la pena recordar. El karma parecía estar ausente para ella, pero Clara sabía en lo más profundo de su ser que la justicia llegaría eventualmente. Cada día, el dolor de Clara aumentaba. La soledad se convirtió en una compañera constante. La mujer que había dado su vida por una hija que ahora le era completamente ajena, pasaba sus días en una cama de hospital en el asilo. Las horas se arrastraban, y el espacio entre las visitas de Sofía se alargaba hasta convertirse en semanas y, luego, en meses. Clara, con cada día que pasaba, sentía más profundamente la muerte emocional de la relación con su hija. Sin embargo, a pesar de todo el dolor y abandono, Clara no dejó de creer que el karma encontraría su camino para traer justicia, aunque no fuera a través de un camino directo. Sabía que la vida no se olvidaba de sus cuentas pendientes. La idea de que el karma existía y de que todo lo que ocurre en la vida tiene una razón comenzó a tomar más fuerza en el corazón de Clara. Durante su soledad, Clara se dedicó a la meditación, a la reflexión sobre lo que había pasado en su vida. Pensó en su sacrificio, en el sacrificio que hizo por Sofía, y lo contrastó con la indiferencia de su hija. Ella sentía que el karma, la justicia cósmica, no se olvidaría de su sufrimiento, incluso si era la última en recibir esa recompensa. Mientras se encontraba allí, viendo cómo el tiempo le pasaba, Clara entendió que el karma no es solo un castigo, sino una fuerza que regresa las energías al universo. Lo bueno y lo malo finalmente se equilibran. Durante estos meses en el asilo, Clara comenzó a aceptar lo que había sucedido. No se trataba de esperar venganza, sino de aceptar el hecho de que la vida siempre encuentra su camino. El karma, como un ciclo natural, encontraría la forma de equilibrar las cosas, incluso sin que Clara lo buscara. La paz interior comenzó a formarse lentamente en su corazón. A pesar de la profunda tristeza por el abandono de Sofía, Clara entendió que no podía seguir esperando un regreso que nunca llegaría. Era hora de dejar ir el pasado y permitir que el karma siguiera su curso. Comentario. ¿Alguna vez has experimentado el abandono o la indiferencia de una persona a la que diste todo por amor? ¿Qué piensas sobre el karma y cómo éste se manifiesta en nuestras vidas? Déjanos tus pensamientos en los comentarios y comparte este relato con aquellos que podrían sentir lo mismo. Si te ha conmovido la historia de Clara, dale me gusta y suscríbete para seguir acompañando esta historia de sacrificios, justicia y reencuentros. Después de semanas de soledad y de contemplar su propia vida desde el asilo, Clara había llegado a un punto en el que aceptaba que el amor que le había dado a Sofía ya no sería correspondido de la misma forma. El dolor de ser olvidada por su hija se había convertido en parte de su existencia, y aunque la tristeza la embargaba, algo dentro de ella seguía confiando en que la justicia del karma llegaría, aunque de manera inesperada. Lo que Clara no sabía era que el karma estaba, de hecho, comenzando a trabajar, pero no como ella lo imaginaba. Mientras Clara estaba en el asilo, Sofía disfrutaba de una vida profesional exitosa. Era una médica respetada, con una carrera prometedora, y todo parecía ir perfectamente para ella. Sin embargo, en el fondo, algo estaba empezando a cambiar en su interior. La culpa por haber dejado a su madre atrás no desaparecía, sino que se intensificaba a medida que pasaban los meses. Aunque nunca quiso admitirlo, Sofía sentía un vacío en su corazón, algo que no podía llenar con el éxito profesional ni con sus logros personales. Una noche, Sofía tuvo un sueño revelador. En su sueño, vio a Clara en el asilo, sentada sola, con una expresión de tristeza profunda en su rostro. Clara no decía nada, pero sus ojos reflejaban una gran decepción. Sofía caminaba hacia ella, pero a medida que se acercaba, su madre se desvanecía, dejándola sola, tal como la había dejado ella misma. Despertó de golpe, empapada en sudor frío, y con una sensación de culpa que la abrumaba. La imagen de su madre desvaneciéndose en su sueño la persiguió durante días. Durante semanas, Sofía intentó ignorar el sentimiento de culpa,
convenciéndose de que estaba haciendo lo correcto al enfocarse en su carrera. Sin embargo, ese sueño y esa sensación de estar perdiendo a su madre la hicieron reconsiderar todo lo que había dejado atrás. La distancia emocional con Clara le estaba pasando factura, y Sofía empezó a darse cuenta de lo que realmente había perdido, no solo a su madre, sino a la esencia de lo que significaba ser una hija. Sofía sentía que el tiempo ya no podía retroceder, y la oportunidad de redimir su relación con Clara se desvanecía ante sus ojos. Finalmente, después de mucho pensar, Sofía decidió que tenía que ver a su madre. No podía seguir adelante con esa carga de culpa. Sabía que la situación no era fácil, pero el simple hecho de no saber cómo estaba Clara la estaba consumiendo por dentro. Sofía pidió un permiso en su trabajo y viajó directamente al asilo donde sabía que su madre vivía. Al llegar, se encontró con una realidad que no esperaba. Clara estaba más débil, su rostro reflejaba el paso del tiempo, pero sobre todo, la tristeza de haber sido olvidada. El asilo no era un lugar acogedor, sino frío y distante, igual que el sentimiento que Sofía había tenido al alejarse de su madre. Cuando vio a Clara sentada en una silla, mirando por la ventana, un nudo se formó en su garganta. Sofía no sabía cómo empezar, no sabía qué decir después de tanto tiempo de ausencia y descuido. Clara levantó la vista, al ver a Sofía, no mostró sorpresa ni enojo, solo una calma profunda que, aunque desconcertante, fue el reflejo de una mujer que había aprendido a aceptar el paso del tiempo y las injusticias de la vida. Sofía, con lágrimas en los ojos, le pidió perdón. No pudo evitar sentir el peso de todos esos años de abandono, los sacrificios que su madre había hecho y cómo ella los había ignorado por completo. Clara, con voz tranquila, le dijo: «El tiempo no puede volver, Sofía. Lo que importa es lo que hacemos ahora. No tienes que pedir perdón, solo estar aquí y reconocer lo que realmente importa». Esas palabras hicieron que Sofía sintiera una mezcla de alivio y remordimiento. El karma, que durante tanto tiempo había sido una fuerza que temía, ahora le mostraba una cara completamente diferente. No se trataba de castigar a Sofía por sus errores, sino de darle la oportunidad de entender y aprender de las consecuencias de sus acciones. El karma no era un castigo, sino una oportunidad para sanar y rectificar lo que había sido dañado. El día que Sofía pasó con Clara en el asilo se convirtió en un punto de inflexión en la vida de ambas. Aunque la relación entre madre e hija no podría volver a ser como antes, había algo nuevo y valioso que se había creado: el entendimiento y la reconciliación. Sofía prometió que no volvería a dejar que el trabajo ni sus ambiciones personales la alejaran de lo que realmente importaba en la vida. Comentario. ¿Qué opinas sobre el proceso de reconciliación entre Sofía y Clara? ¿Has vivido alguna vez un momento en el que el karma te haya mostrado la verdadera importancia de lo que has descuidado? Deja tu comentario abajo y comparte tus pensamientos con nosotros. Si esta historia te ha tocado el corazón, dale me gusta y suscríbete para continuar descubriendo las lecciones de vida y karma que aún quedan por contar. Este tópico 3 muestra el despertar de Sofía, quien, al enfrentar las consecuencias de sus decisiones, comienza a comprender la verdadera naturaleza del karma. Esta parte de la historia destaca la importancia de la reconciliación y el perdón, así como la posibilidad de cambiar a través de la conciencia y la acción correcta.